El reconocido y premiado escritor peruano Gustavo Rodríguez acaba de publicar recientemente una nueva novela. Se trata de Mamita, publicada por Alfaguara. En la novela hay un escritor que le ha hecho una promesa a su madre, escribir una novela sobre el padre de este, es decir, el abuelo del escritor, ¿no? Una figura mítica dentro de la familia. Por eso, de alguna manera, la novela, por un lado, plantea la historia de este personaje mítico, de este abuelo, pero también la historia de la abuela, la historia de la madre del escritor y de algunas otras mujeres importantes en el núcleo familiar. La otra línea de la novela nos enfrenta a el proceso de escritura de la novela mencionada y, por supuesto, reflexiones en torno a la escritura. Justamente sobre esta novela que yo recomiendo, conversé con Gustavo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Gustavo Rodríguez aquí, en Letra Capital. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu novela más reciente, que es Mamita, que acaba de salir publicada por el sello Alfaguara. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Carlos, encantado de estar frente a frente después de tiempo, Después ¿no? de tiempo, sí. Después La de la verdad. pandemia. Sí. Sí, pues la última conversación fue justamente a través de una pantalla en épocas pandémicas. Bueno, yo quisiera empezar, como siempre suelo empezar las conversaciones sobre libros, por una curiosidad mía que es prácticamente una obsesión de desentrañar el origen de una novela, ¿no? En este caso yo te he escuchado ya decir que era, digamos, una novela que ya tenías en mente escribir desde hace bastante tiempo, ¿no? Y entonces quería un poco preguntarte, es una novela que tú ya has contado que era una deuda hacia tu madre escribir esta novela, un poco la historia de su padre, de tu abuelo, ¿no? ¿Cómo así surge, digamos, como proyecto, digamos, ¿no? Ya has contado que era un proyecto antiguo, pero ¿recuerdas tú en qué momento fue el primero en que tú dices, tengo que escribir esta novela? Sí, sí. Yo creo que fue hace más o menos 10 años cuando a mi mamá la invitaron al Banco Central de Reserva para que asista al develamiento de una nueva moneda de sol, de una colección, que íbamos a tener todos los peruanos en nuestros monederos, ¿no? Creo que la colección se llama Tesoros del Perú, no me acuerdo bien, pero tiene que ver con monumentos. Y en aquella oportunidad se develaba la moneda con la fachada del Hotel Palace de Iquitos, que fue el primer hotel de lujo que hubo en el Perú, antes incluso que el Hotel Bolívar, inaugurado en 1912, y que fue un hotel que mandó construir mi abuelo, el padre de mi madre, que era un potentado amazónico, y que mi madre nunca conoció. Digamos que mi madre fue fruto de una relación clandestina, por decirlo, ¿no? Aunque no tanto en esa época, pero no de, digamos, el compromiso oficial de mi abuelo, ¿no? Y yo me acuerdo haber acompañado a mi madre, octogenaria en esa época, sí, y haberme quedado un poco impactado con la ceremonia, con lo que se decía de esa época, con lo que decían de mi abuelo, que es un ser muy mitificado en mi familia, ¿no? Me acuerdo que fue el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? quien habló en un discurso. Yo dije, pues de repente esta es la experiencia que necesitas para por fin animarte, ¿no? a poner en papel cosas que vienes escuchando desde pequeñito, desde niño. Entonces, quizá Carlos, sí, es una deuda que tengo con mi madre, una deuda próxima con ella, pero también con mi abuela.
que me contaba estas historias amazónicas y sobre todo de mi abuelo cuando yo tenía 4 años en adelante, ¿no? Claro, cuando leía la novela, hay una parte en la que el narrador, digamos, que podemos entender que es tú, es un alter ego mío. Tuyo. Sí. Porque claro, es una novela finalmente. Una novela y, claro, a mi alter ego le ocurren cosas que a mí no me han ocurrido en la vida real, pero vale el juego de la identidad. Sí. Claro. Lo que pasa es que mencionas, digamos, a tu abuela real. Pensaba ahora que mencionabas eso, cuando estaba leyendo la novela, hay una parte en la que el narrador justamente reflexiona y llega a una especie de conclusión de que quizás, digamos, el motivo por el que, o por donde estaba orientando la escritura de ese libro tenía que ver con justamente, ahora que tú mencionabas esta cuestión mítica del abuelo, con una más bien desmitificación. Y claro, cuando leía la novela, es de alguna manera la abuela la que tiene pues al abuelo en un pedestal, ¿no? Y de alguna manera la novela busca ampliar el espectro del personaje. Quizá, Carlos, la razón por la que fallé en mi primer intento de escribir esta novela fue, en primer lugar, creo que quise hacer una novela más histórica de lo que soy capaz de hacer, y yo asumo que no soy un buen escritor de novelas históricas por la sencilla razón de que soy perezoso. Investigo, indago, voy a archivos lo suficiente, pero no soy tan obsesivo con eso, con el dato, digamos, minucioso. Pero en segundo lugar, creo que la otra razón de por qué fracasé, y qué bueno que fracasé, digamos, lo cual me sigue corroborando el hecho de que todo fracaso actual en el futuro puede ser un triunfo, o un triunfo, en todo caso, algo que agradecer. Y es que en aquella primera versión que empecé a esbozar hace varios años, trataba de estar a la altura del mito del abuelo, claro, poniendo en duda algunas cosas, tratando de desmitificar otras, ¿no? Pero yo siento que con Mamita hago, o trato de hacer, justicia, porque a la figura mitificada del abuelo le antepongo la figura casi anónima de las mujeres que me contaron sobre él, pero muy queridas, amadas por mí. Entonces yo creo que ese acto de justicia, yo creo que tiñe la novela de una ternura y de una admiración que se habría perdido en el otro proyecto. Ahora, la novela en sí, Mamita, que tiene que ver con la escritura de esta otra novela, ya te contaré más sobre eso, pero pues también nos muestra un país donde está el tema racial, el tema del clasismo, que no ha cambiado, digamos, mucho al país de hoy. No, o sea, es terrible. Yo no puedo dejar de tocar esos temas porque los he mamado desde pequeño, ¿no? Bueno, todo peruano está rodeado de clasismo y racismo trenzado por donde vaya, ¿no? Y sobre todo si es que en la novela se recuerda pues un episodio que es brutal, ¿no? de expolio, de racismo, de brutalidad, como fue el genocidio de 7 etnias en la época del caucho, ¿no? En el Putumayo. No se habla de eso. El otro día se lo comentaba a alguien, ¿no? Es curioso, ¿no? Que las miles de víctimas de aquella masacre, para obtener más caucho, digamos, no tenían apellido español. Y las víctimas de las recientes masacres de hace 2 años, ¿no? El estallido social contra el actual régimen de Dina Boluarte, la gran mayoría, si no todos, tampoco tienen apellido español, ¿no? O sea, somos un país que repite sus tragedias, sus desgracias, así. Yo no digo que la literatura tenga que ser comprometida, como se dice, ¿no? Pero en mi caso, si algo me subleva, yo trato de colocarlo desde la manera más doméstica posible, obviamente, ¿no?
no me gusta ser panfletario. Digamos que para emitir comunicados hay otras plataformas, ¿no? Hay redes sociales, hay comunicados, hay artículos, ¿no? Pero sí, no me he podido sustraer a eso. Después otra arista, digamos, que encontré en la novela, y que de alguna manera la volví a pensar ahora que tú mencionabas esta idea importante de, digamos, focalizar y hacer foco, digamos, a la abuela y a las mujeres, ¿no? Un poco silenciadas por la figura mítica del patriarca, por decirlo de alguna manera. Pues el otro tema que está presente, creo yo, es el machismo, ¿no? Es una sociedad machista, que también no ha cambiado mucho, si uno se pone a pensar en el país de hoy, ¿no? Sí, de alguna manera en Mamita, en oposición a la figura de mi abuelo, que ha sido un ser fascinante, definitivamente, en oposición a esa figura está la historia de 3 generaciones de mujeres, ¿no? En mi familia, ¿no? Mi bisabuela, mi abuela y mi madre, ¿no? E incluso mis hijas. Yo creo que hasta 4 generaciones, porque y tú puedes ver cómo la inequidad y la falta de educación pues ha dinamitado las oportunidades en cada generación, aunque en el caso de mi familia con cada vez menos crueldad. Por ejemplo, mi bisabuela era analfabeta, o sea, ni siquiera se preocuparon de que tuviera que tener una educación en Moyobamba. Tuvo que vérselas con la vida aprendiendo a cocinar y cocinando para las grandes familias burguesas de Iquitos. De ahí es que tiene contacto con mi abuelo, ¿no? Mi bisabuela. O sea, mi bisabuela fue su ama de llaves, ¿no? De ahí en la siguiente generación, la de mi abuela ya podía leer y escribir, pero no le dejaron, era impensable que pudiera acceder a una carrera técnica, ¿no? Mi madre sí pudo trabajar finalmente, pero como secretaria, porque también las limitaciones la llevaban a eso, ¿no? Y mis hijas ya, olvídate, ya tienen, pues, nacieron en otro tipo de sociedad, o en otro tipo de contexto, no sé si en otro tipo de sociedad, pero sí en otro tipo de contexto, cuales pues ya tienen su carrera, pueden tener otras prioridades, aparte de ser madres, si es que lo quieren ser, ¿no? Entonces sí, de alguna manera es un recorrido también de cómo nuestra sociedad, con patriarcas como la de mi abuelo, pues han limitado la vida de las mujeres de mi vida y de nuestras vidas, ¿no? Sí. Bueno, y otra cosa importante de la novela pues tiene que ver con digamos la estructura, ¿no? Que es algo que he disfrutado, que es la, sin hacer mucho spoiler por supuesto, es, ¿no?, la historia de un escritor que está digamos, cumpliendo el deseo de su madre. Uno de los últimos deseos de su madre, además. De escribir esta novela, y claro, o por lo menos como yo lo he leído, ¿no? A diferencia quizás de otras novelas donde nos damos cuenta que lo que estamos leyendo es la novela, ¿no? Aquí hay un juego bien interesante porque estamos leyendo por partes la novela que está escribiendo, ¿no? Y que se la está mostrando a un personaje del que ya hablaremos, y podemos leerla nosotros también, pero al mismo tiempo estamos leyendo justamente la construcción también de esa misma novela, ¿no? Entonces hay un juego de espejos muy interesante. ¿Cómo fue pensar esa estructura? La tenías muy clara al inicio, cuando hablas del primer borrador, ¿algo había de eso? No, yo creo que esta novela retrata algo distinto que he hecho en la construcción de su estructura, ¿no? Uh-huh. Y es que mientras en mis anteriores novelas yo he solido ser muy estructurado, valga la redundancia, con el plano previo a la escritura, porque yo soy de esos escritores, soy de los que estructuran antes de escribir.
acá decidí ser un poco más libre. O sea, sí, tuve una estructura básica, pero yo creo que quise trasladarle mis dudas a la propia ficción en la novela, y sin quererlo, una de las capas de la novela contiene pues algunas reflexiones sobre cómo se escribe una novela, cuántas dudas tenemos, cuántos miedos tenemos, ¿no? al fracaso, ¿no? Mientras escribimos la novela, si será suficiente o no. Y te confieso, Carlos, que yo admiro, yo le he pasado muy bien en el pasado leyendo libros o ensayos teóricos de escritores, ¿no? Que te dicen cómo escribir, ¿no? Está el famoso libro de Vargas Llosa, ¿no? Cartas a un joven novelista, está el ensayo de Kurt Vonnegut, que a mí me encantó mucho, está el de Stephen King, ¿no? ¿Cómo se dice? Mientras escribo, ¿no? Yo no me siento capacitado con la autoridad para decirle a otros cómo escribir, pero a través de la ficción pude, digamos, contrabandear algunos conceptos y reflexiones que me han ido acompañando, ¿no? En los últimos años sobre el arte de escribir. Claro, porque finalmente digamos, lo que uno encuentra en el libro no son decálogos, digamos, un decálogo de qué cosas uno tendría que hacer, pero sí es interesante porque esas reflexiones son justamente sobre este proceso de escritura, ¿no? Que es muy particular, que es muy distinto entre un autor y otro, ¿no? Por ejemplo, ahora recuerdo que hay una parte en la que el narrador habla de la página en blanco, pero a diferencia de otros, él, digamos, no es lo que más lo atemoriza, sino otra cosa, ¿no? Y la ansiedad siempre al escribir, ¿no? Es esa mezcla, esa combinación de gozo y temor a la vez, ¿no? Gozo y dolor, sí. Yo creo que eso sí debe serle común a todos los escritores, ¿no? Ahí ese contraste que hay. O sea, nos gusta ese pesar, digamos, no podemos vivir sin él, ¿no? Y nos aferramos a él. Claro, es verdad. Es peor si es que si es que no pasamos por esa travesía. O sea que... Claro, hay una angustia, pero al mismo tiempo hay un placer de sí. Una angustia, ¿no? Incluso algunos lo logran, no sé si separar, pero por ejemplo, creo que Vargas Llosa decía que él tenía como dos momentos la novela, ¿no? El primer momento que era como un fluido, digamos, ¿no? Que era quizás el más tortuoso para él, ¿no? Y luego venía la corrección, que era lo que disfrutaba él, ¿no? A mí me pasa lo mismo, yo disfruto mucho la corrección de la novela, porque siento que ya pasó lo parir, que es lo doloroso, ya pasó, ahora queda criar, no sé, amamantar, qué sé yo, pulir, educar el texto un poco, me parece más placentero también. Y claro, en la novela el personaje va compartiéndonos la novela que está escribiendo y se la comparte a un personaje que reaparece, ¿no? Que es chofer. Chofer, Hitler Muñante, sí. De 30 kilómetros hasta la medianoche. Sí. Sí, para mí me di cuenta que extrañaba ese personaje mientras escribía Mamita. Y la verdad, el mérito de que se me ocurriera no es mío, sino de un lector en España que era editor de Bookish, esta gran iniciativa, ¿no? Que lleva este club de lectura que lleva libros a domicilio en España. Él había escogido Madrugada hace algunos años, después le dio 30 kilómetros a la medianoche, y cuando lo conocí en Madrid finalmente, me dijo, ese personaje, ese Hitler, a mí me encantaría volverlo a ver. Y se me quedó eso como germen, ¿no? Y cuando terminé mi gira por el Premio Alfaguara y quise meterme a un proyecto de inmediato, pues se me ocurrió, ¿por qué no hacer realidad esta idea, no? Y así fue como fui armando la estructura de Mamita. Sí, me gusta la pareja que hacen ese narrador
como ese conductor de autos, ¿no? Yo creo que además pone en contraste varias cosas que se friccionan en nuestra sociedad, ¿no? Me gusta que su relación trate de ser horizontal, pero que a veces se puedan atisbar pues, las diferencias sociales que suelen haber en nuestro entorno, ¿no? Sí, a pesar del cariño y todo el afecto que puede surgir, te das cuenta de que a pesar de eso siempre hay, no sé si abismos, pero siempre hay fracturas, ¿no? entre clases sociales aquí. Sí, sí, sí. Creo que para no ser spoiler, pero claro, hay muchas escenas donde uno puede ver eso, ¿no? Esa tensión. De hecho, la primera, por ejemplo, ¿no? Cuando lo va a recoger, ¿no? Claro, y cómo saludarse. Cómo saludarse, ¿no? Sí. Es verdad. Bueno, un poco para ir terminando. ¿Qué viene después? Porque esta novela me contabas tú que claro, ya la tenías escribiendo incluso antes de Cien Cuyes, de la novela que gana el premio Alfaguara. Sueles tener proyectos así, digamos, encarpetados. Sí, yo tenía la fortuna de ya haber investigado sobre la historia de mi abuelo años atrás, ¿no? Entonces ya tenía archivos, algunos textos, algunos párrafos, y no me sentí que empezaba de cero, mamita, ¿no? O sea, que es un proyecto totalmente nuevo, renovado. Sentí que no empezaba con la página en blanco, como lo dije alguna vez. Y creo que me gustó el proceso y voy a retomar una novela corta que tengo archivada, que nunca la he hecho pública. Creo que la voy a robustecer, le voy a meter ambición. Y sí, me tiene entusiasmado eso, vamos a ver qué sale. Te puedo adelantar nada más, Carlos, que creo que va a ser una novela muy lúdica, en la que quiero que el lector intervenga más que solo con su lectura. Entonces, vamos a ver qué pasa. Estupendo, estaremos atentos entonces. Gracias, Gustavo, siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, el libro ya está en librerías, yo se las recomiendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, eres muy amable, muy generoso siempre. Gracias.